¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos rumbo al Mundial de Rusia. Un desafío para Rusia también, ¿no? En aquellos tiempos de las viejas estepas, de las Siberias, de los cosacos, de la Guerra Fría, después de la Unión Soviética. Bueno, tan lejano, ¿no? Como vengo diciendo, parecía todo hoy. No digo que está a la vuelta de la esquina, pero está ahí. Vendremos a traer al programa, porque lo queremos hacer, grandes equipos de los mundiales, grandes conjuntos que se han destacado en las Copas del Mundo. Y un mundial muy emblemático. Al menos en mi caso, el primero que más o menos tomé uso de razón, más o menos de qué se trataba, ¿no? Que es Inglaterra 66, aquel triunfo de Inglaterra sobre Argentina, tan discutido por nosotros. Ni pateamos al arco ese día y en definitiva terminó el partido 1-0 para los ingleses, que además ganaron el torneo con mucha polémica frente a los alemanes. Gracias por escribirnos, gracias por estar en las redes, gracias por visitar la página de Pasión Deportiva en internet. En nombre de José Badra y saludando a los anunciantes, indicamos que aquí comienza Pasión Deportiva. Ayer, mirando revistas viejas, encontré un gráfico del Mundial 66 y vía curiosidad encaré aquella competencia y aquí estamos. Han pasado 52 años, toda una vida, y cayendo en un lugar común a varias generaciones de argentinos nos parece ayer. La jornada del 23 de julio del 66 no solo contuvo el choque entre los de Ratín y Bobby Charlton, Argentina e Inglaterra. Fue en un solo día la resolución de los cuartos de final. Mundiales más lindos, no tan extensos, 16 participantes, 4 grupos de 4, 2 clasificados por zona y luego eliminación directa. Cuartos de final, semifinal y el partido decisivo. Todo entre el 11 de julio, cuando Inglaterra y Uruguay empataron 0-0 en la inauguración, y el 30, cuando los ingleses superaron en la final a los alemanes 4-2. 20 días, 32 partidos. Suficiente, muy bueno. Volviendo al 23 de julio del 66, las horas previas no imaginaban un día tan agitado en lo futbolístico. En Sheffield jugaron Alemania Occidental y Uruguay, un duro equipo celeste, que había empatado con Inglaterra y México, venciendo a Francia 2-1, con goles de Rocha y Cortés. Ese día, el de cuartos de final, a Uruguay contra Alemania lo dirigió el inglés James Finney, y a Argentina en Wembley, el alemán Rudolf von Kreitlen, un nombre que los argentinos nos quedaría grabado para siempre. Alemania le ganaba 1-0 a Uruguay en el primer tiempo con un gol de Haller. En la segunda etapa, el referí echó a Troche y a Silva entre los 5 y los 9 minutos y a los germanos se les simplificaron las cosas. Beckenbauer a los 26, Ziller a los 31 y Haller a los 39 decretaron el 4-0 final. En ese mismo momento, Argentina perdía en Wembley 1-0 ante los locales. A los 36 minutos del primer tiempo, el juez alemán expulsó en acción confusa a Antonio Ratín. El Rata solicitaba un intérprete para dialogar con el árbitro en calidad de capitán, y el alemán, entendiendo que era una maniobra para enfriar el dominio inglés, lo expulsó. Recién a los 32 minutos del segundo tiempo, un cabezazo de Hurst le dio la victoria a los definitivos campeones. Se dice por ahí que cuando los delegados de Uruguay y Argentina llegaron al hotel londinense para el sorteo de los árbitros, estos ya estaban puestos, el inglés allá, el alemán acá. Forma parte de la leyenda, es que entre expulsiones de los uruguayos y la de Ratín, fue un día muy especial en la historia mundialista. Con algún excepcional agregado, esa misma tarde en Liverpool jugaron en otro cotejo de cuartos Portugal, el enorme Portugal de Eusebio y compañía, contra la sorpresiva Corea del Norte, que había dejado en el camino a Italia y a Chile. A los 24 minutos del primer tiempo, los coreanos ganaban 3-0. Paren las rotativas, se caía la cátedra, ya era demasiado. Y Eusebio, la Pantera de Mozambique, decidió poner orden. Hizo 4 goles seguidos. Terminó el primer tiempo 3-2 con ambos descuentos de él y en el segundo empató a los 12 y desniveló los 14 con 2 penales. Augusto a los 34 puso el definitivo 5-3. Un resultado extraño para cuartos en una Copa del Mundo, pero un cotejo bárbaro, emocionante, increíble. Y fue ese mismo 23 de julio, porque ese día se jugaban los 4 encuentros, que en el restante jugado en Sunderland, la Unión Soviética le ganó a Hungría 2-1, con goles de Chislenko y Porcuján,
con el descuento de Albert. En los soviéticos atajaba Yacine y en Hungría, además del mencionado Albert, brillaban Ferenc Bene, Farkas y Mesoli. Esa es más o menos la historia de aquel 23 de julio, fuerte en emociones mundialistas. En Vietnam continuaba la guerra. En Argentina era derrocado Arturo Illia y pasaba a gobernar el dictador Onganía. A caballo ganaba su título mundial Mosca. Racing era campeón con el equipo de José. El Che peleaba en Bolivia, en donde moriría un año después, y Ronald Reagan ganaba la gobernación de California. Argentina terminó quinto en la Copa. Inglaterra fue el campeón. Le ganó la semifinal a Portugal 2-1 con goles de Bobby Charlton y venció en la polémica final a los alemanes 4-2. Han pasado 52 años de aquella jornada de cuartos de final del Mundial Inglés. Nada pasó en vano. Ni Ratín, ni los árbitros, ni los uruguayos expulsados, ni Eusebio y sus 4 goles. Todo quedó en la historia grande de polémica y tantos. El 23 de julio de 1966, el fútbol rebalsó el vaso y el agua que contiene la vida de la Redonda nos sigue bañando, aun cuando a esta altura sea una leyenda. Cantina Italiana de Córdoba, calidad en pastas. Entre Córdoba y Buenos Aires Córdoba, Expreso Bicentenario, seguro y confiable. Baterías Marozzi, pura potencia. La mejor pizza de Córdoba es de Pizzería San Luis, la auténtica. Lantec SRL, protección contra rayos, www.lantec.com.ar. Al mundo le falta un tornillo y Clavutor lo tiene. Clavutor, bulonería y ferretería industrial. Instale calidad en tanques para agua. Instale Talpelit. Tanques de polietileno bicapa y tricapa. Talpelit. Cerro Azul y sus exquisitas novedades. Alfajores sin azúcar. Alfajores sin gluten. Una mezcla de sabor, salud y placer. Cerro Azul, un antojo saludable. Alfajores Cerro Azul, para no quedarse con las ganas. Cigüeñales Chávez, único especialista en cigüeñales, un nombre con prestigio y trayectoria. Ahora en Río Ceballos, para todas las sierras chicas. San Martín 6202, Río Ceballos. Ferplast, fábrica de bolsas de polipropileno y polietileno. Impresión hasta 6 colores, para comercio e industria. Bolsas con cierre zipper y adhesivos. Excelente servicio y calidad. Recuerde, Ferplast. La Brisa SRL, empresa pionera en servicios atmosféricos, transporte de residuos peligrosos, equipos desobstructores. La Brisa SRL, de Córdoba al país. Lubricentro Urquiza, servicio de cambio de refrigerante, la mejor atención. Urquiza 1491 Alta Córdoba. Soluciones gráficas. Cuando pensamos en tecnología, miramos la naturaleza. Ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Asesoramiento integral, comunicación visual, impresión, diseño gráfico e insumos. Soluciones gráficas. Tenemos equipo. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, vamos más alto. Auspicia Mariano Max, todo el año buenos precios y la mejor atención. Las mejores selecciones de la historia de los mundiales. No es fácil elegir sin caer en alguna injusticia, porque indudablemente son muchos los equipos que marcaron historia. Quedaron algunos por su juego colectivo en la memoria de todos, sus grandes jugadores, algunos por sus hazañas, y no siempre se recuerda a los campeones. Muchas veces aparecen equipos que han sido conjuntos sensacionales y que no pudieron dar la vuelta olímpica, ganar esa Copa del Mundo. Las mejores selecciones de la historia de los mundiales en Pasión Deportiva tiene que ver con esta sensación de ponernos en el lugar de aquellos conjuntos que hicieron historia más allá de los resultados. La
La selección de Hungría de 1954 en el Mundial de Suiza, le decían el equipo de oro, o los mágicos Magyars, un conjunto que realmente maravilló por su juego, dirigido por Gustav Seves. Era un cuadrazo. Dicen que la manera en la cual se movían en la cancha, cubrían la cancha los húngaros, los Magyars, era sensacional. Había marcado una época. Les daba a los rivales un baile tremendo. Incluía figuras como Ferenc Puskás, como Zoltán Csibor, Sándor Kocsis. En el Mundial de Suiza perdió la final frente a Alemania. Pero con una curiosidad, cuando pierde la final contra Alemania, la pierde contra un equipo contra el cual, durante la ronda clasificatoria, había ganado haciéndole 8 goles. Es decir, Hungría, durante el campeonato, le hizo 8 goles al equipo, los alemanes son así, que después ganaría la Copa del Mundo. Por eso, tal vez aquel dicho de que los mundiales son un campeonato que juegan un montón de equipos, pero siempre ganan los alemanes, en el 54 quedó así, pero los húngaros quedaron en el recuerdo. Dicen algunos que Hungría siempre fue una selección muy sudamericana a la hora de jugar al fútbol. Brasil campeón 58 en Suecia. En el Mundial de Suecia, la única selección sudamericana que ganó un Mundial de Europa fue justamente en ese Mundial el Scratch brasileño. Un equipo bárbaro, con Pelé, con Garrincha, con Babá, con Didi, con el Lobo Zagallo, con Dialma Santos, con Orlando, el que después jugó en Boca, con Nilton Santos. Este equipo inventó el famoso sistema 4-2-4, un equipo sumamente ofensivo. Contó con ese pibe de 17 años que aparecía comenzando el torneo en el banco para entrar y a partir de ahí convertirse en el mejor jugador de esos tiempos, Pelé. Garrincha, también partiendo como suplente, se convirtió en una de las principales armas, un puntero derecho extraordinario. Desplegó un fútbol impresionante. En semifinales venció a la Francia de Jean Fontaine, el goleador del Mundial, 5-2. Y en la final al local Suecia, también 5-2. Con un recordado gol de Pelé, con un sombrerito soberbio, esa carita de nene, de Pelé bajando la pelota, levantándola por sobre un adversario y pegándole de aire. Brasil campeón del 58, cuando todo era en blanco y negro y aparecía ese morocho que hizo delirar al fútbol brasileño, Edson Arantes do Nascimento. Y Brasil en el Mundial de México 70. Bueno, pues si hablábamos hace un rato del Mundial 58, ya el 70 nos viene en colores, ya nos viene más televisivo, ya nos viene hasta con películas respecto a ese Mundial que ganó en el Azteca el conjunto brasileño. Juntar los jugadores que Brasil juntó, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Pelé, Gerson, y era muy difícil. El equipo ganó el Mundial con un fútbol sumamente vistoso. Siempre digo que hay que ver las repeticiones. Cuando uno ve la repetición de la final contra Italia, donde Brasil la gana por goleada, verá que el equipo italiano no le fue un rival tan sencillo a los brasileños, que tenían una defensa endeble, tenían un mal arquero. Ese Brasil jugó muy buenos partidos sudamericanos, no estuvo Argentina en esa copa, pero contra Uruguay y Perú tuvo dos tenidas impresionantes la selección brasileña, que además tuvo un gran partido contra Inglaterra, por ejemplo. Brasil le ganó a Italia la final y fue campeón mundial de México 1970. Todavía se recuerda esa batucada de fondo y ese toqueteo de Pelé, de Tostão, de Rivelino, de Jairzinho, de Gerson, de Carlos Alberto llegando para convertir goles. Un cuadro sensacional, el Brasil del 70. Holanda, subcampeón del mundo de 1974. Bueno, vaya si un subcampeón es recordado. Este Holanda fue un equipo revolucionario.
no se me ocurre decir otra cosa. El equipo de Rinus Michels, la Naranja Mecánica, fue un equipo que nos asombró. Digamos que era la primera aparición de Holanda. Habíamos visto algunos equipos de clubes de los holandeses jugar las Copas Europeas y sobre todo finales intercontinentales con los argentinos. El Ajax contra Independiente, el Feyenoord contra Estudiantes de La Plata. Pero ya cuando los vimos con Cruyff comandando, vestidos de naranja, llenando la cancha, con jugadores realmente excepcionales, el fútbol era total. Un equipo que masacró a la Argentina, que le ganó muy bien a Brasil, que se encaminaba a ser campeón del mundo, pero como ocurrió con Hungría en 1954, se topó en este caso con el local Alemania Occidental, del cual ya vamos a hablar en un ratito. Pero Holanda, que tenía todos los boletos, que tenía todo el favoritismo, que tenía todo el fútbol y que tenía un Johan Cruyff espectacular, que parecía llenar la cancha, parecía comandar con señas, con pases, con goles a un equipo naranja impresionante, no pudo ser el campeón, aunque quedó en el recuerdo. Cantina Italiana de Córdoba, calidad en pastas. Baterías Marozzi, pura potencia. Al mundo le falta un tornillo y Clavutor lo tiene. Clavutor, bulonería y ferretería industrial. La mejor pizza de Córdoba es de Pizzería San Luis, la auténtica. Lantec SRL, protección contra rayos, www.lantec.com.ar. Entre Córdoba y Buenos Aires Córdoba, Expreso Bicentenario, seguro y confiable. Instale calidad en tanques para agua. Instale Talpelit. Tanques de polietileno bicapa y tricapa. Talpelit. Cigüeñales Chávez, único especialista en cigüeñales, un nombre con prestigio y trayectoria. Ahora en Río Ceballos, para todas las sierras chicas. San Martín 6202, Río Ceballos. Cerro Azul y sus exquisitas novedades. Alfajores sin azúcar, alfajores sin gluten. Una mezcla de sabor, salud y placer. Cerro Azul, un antojo saludable. Alfajores Cerro Azul, para no quedarse con las ganas. Lubricentro Urquiza. Servicio de cambio de refrigerante. La mejor atención. Urquiza 1491 Alta Córdoba. Los Cabritos de Roberto. Especialidad en pastas y cabritos. Virgen de la Merced, esquina José Aguilera. La Brisa SRL. Empresa pionera en servicios atmosféricos. Transporte de residuos peligrosos. Equipos desobstructores. La Brisa SRL. De Córdoba al país. ¿Tenés ABCD? Pancameo, que abro la cuenta y seguimos. Te presentamos ABCD. Abrí ahora tu caja de ahorro en bancor.com.ar y podés obtener un préstamo o sacar tu tarjeta de crédito para empezar a disfrutar de todos los beneficios Bancor. ABCD. Tan simple que no hace falta explicarte más. Soluciones gráficas. Cuando pensamos en tecnología, miramos la naturaleza. Ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Asesoramiento integral, comunicación visual, impresión, diseño gráfico e insumos. Soluciones gráficas. Tenemos equipo. Auspicia Mariano Max. Todo el año buenos precios y la mejor atención. El que le ganó a Holanda 74 fue Alemania 74. Alemania Occidental. Alemania Occidental que curiosamente perdió su único partido en ese mundial contra Alemania Oriental, en el único clásico mundialista entre las dos Alemanias que hoy por suerte son una sola. Opacada un poco por la Naranja Mecánica, este también era un equipo soberbio. Franz Beckenbauer era el líder de la defensa y detrás del Kaiser estaba uno de los mejores porteros de la historia, Sepp Maier. Overath, Bonhoff, junto a Hens,
manejaban los hilos del equipo en el medio campo y arriba estaba el bombardero de la nación, un tal Gerd Müller, capaz de hacer goles como el de la final, casi recostado sobre el piso y cambiándole el palo al arquero holandés. También contaba el conjunto teutón en sus filas con grandes jugadores como Netzer, Bertie Vogts, Paul Breitner, jugadores de clase mundial. El fútbol alemán vivía una época dorada y con figuras excepcionales, con jugadores que terminaron siendo próceres en su historia. Ganó el mundial que organizó en 1974, asombrando al mundo porque fue, dicen los que estuvieron, de una organización realmente ejemplar. Alemania 74 es otro de nuestros grandes equipos mundialistas. Brasil 82, Mundial de España. Brasil que no salió campeón. Brasil que jugaba, mamita cómo jugaba. Zico, Sócrates Jr., un equipo bárbaro, un equipo de un juego que uno presumía arrasaría con todos. Sin embargo, a veces tener grandes jugadores, tener mucho la pelota, tocar mucho, no simplifica en 90 minutos la posibilidad de ganar cuando enfrente hay un equipo pragmático, cuando enfrente hay un equipo que liga un poco más, cuando a veces hay un equipo que te aguanta, te lleva a los penales y te saca. Brasil venía arrasando. Recuerda uno el bailecito de Juniors que nos hizo en la cancha del Español, en el Sarriá, después que de ganarnos claramente por 3-1 en aquel partido del triangular. Y se fueron a jugar contra Italia y perdieron. Perdieron en ese triangular contra la selección de Italia de Paolo Rossi, que sería campeona. Un equipo que no había ganado en la primera ronda del Mundial y que con 3 empates se había metido en la siguiente fase. Un pesquero, Paolo Rossi, lo sacó a Brasil inesperadamente y lo dejó con las manos vacías. Un equipo que todo el mundo recuerda, un cuadrazo, pero no pudo frente a Italia. Quedó en el recuerdo Brasil de 1982. Ele vai pousar. Hablamos de la selección argentina en México 86. Bueno, Diego Maradona. La táctica pergeniada perfectamente por Carlos Bilardo. Hoy a la distancia, incluso en aquella época no reconocido demasiado, pero Bilardo armó un equipo ganador. Los que estuvimos allí veíamos, por ejemplo, los entrenamientos en el predio de la América de México con un fútbol extraordinario, porque de un lado jugaban Troviani, Borghi, Bocchini, del otro lo hacían Maradona, Burruchaga, Valdano, y se supo proteger a Maradona en ese mundial. En México, Bilardo lo rodeó a Maradona. Maradona fue protagonista en los partidos en los que tuvo que ser, y cuando fue a lo mejor marcado, como en la final frente a Alemania, su juego, su movimiento le permitió a sus compañeros hacer de las suyas. Extraordinario aquel partido con Inglaterra, excepcional el partido con Bélgica, y en la final muy ceñida contra los alemanes, que otra vez casi nos dan, como le dieron a los húngaros y a los holandeses en algún momento, un disgusto. Pudimos abrirlo con el gol de Burruchaga. La selección argentina de México 86, la mejor para mí de la historia de nuestro país. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Francia, campeón del mundo en el 98, en Francia. Sobre todo se lo recuerda Zinedine Zidane, me parece. Un mundial bárbaro, la verdad Francia organizó un mundial muy bonito, con estadios muy lindos, con ciudades con mucho glamour, con mucha paz, como me parece es el hincha francés del fútbol. El francés que es más eufórico, me parece, en la cancha viendo un partido de rugby. En el fútbol lo ve con ese allez le bleu y ese aliento, y David Trezeguet en la cancha, y Deschamps, y Laurent Blanc, y Henry, y el pelado Bartés en el arco. Un equipo que luego ganó la Eurocopa del 2000, mantuvo durante 2 o 3 años el conjunto galo una hegemonía, una capacidad de triunfo realmente importante. Le costó mucho, eso sí, ganarle al Paraguay de Chilavert, a quien terminó ganándole con el gol de Laurent Blanc en tiempo suplementario, cuando José Luis Félix Chilavert los llevaba a los penales y no le iba a pasar bien, me parece, la selección de Francia.
pero fue un gran campeón. Dejó en el camino a Italia por penales y le ganó contundentemente la final a Brasil por 3-0. Francia lograba su primer título del mundo después de haber tenido otros muy buenos equipos. En el 82 y el 86 lo logró en el 98. España 2010, un equipo que trajo como resultado el campeonato del mundo después de muchos años de trabajo de lo que era la Furia Roja y desde que los Juegos Olímpicos de Barcelona comenzaron a transformar al deporte español. Comenzó perdiendo el Mundial 1-0 con Suiza. Luego, en base a juego, mucha tenencia de balón, la base del Barcelona, Xavi, Iniesta, le ganó la semifinal a Alemania con gol de Puyol de cabeza, no sin antes atravesar un partido durísimo contra el Paraguay del Tata Martino, que casi lo deja fuera del torneo. Y le ganó la final a un Holanda duro, un Holanda que tal vez pegó más de la cuenta, con el recordado gol de Iniesta, ese Bochini del fútbol español, ese cara de jugador de ajedrez. España 2010 lograba el cometido. Ya lo había logrado en Europa, ya lo había logrado en Juegos Olímpicos, pero España era campeón del mundo. En el año 2010, la Furia Roja fue también toque, goles y fútbol. Bueno, ahí estaba el Mundial de Inglaterra, un mundial, se hicieron una película, gol, Copa del Mundo, de la cara de Bobby Charlton y de los alemanes y de Luis Artime, de Armindo Onega, de Antonio Roma. Bueno, en fin, un mundial muy especial fue ese. Festejamos mucho haber sido quintos en esa Copa del Mundo. Ahora si no somos campeones pareciera que no sirve. Y grandes equipos de los mundiales. Y gracias por estar, gracias a los anunciantes. Escríbanos por las redes, nos gusta tener contacto con ustedes. Rumbo al Mundial del 2018, esto fue Pasión Deportiva. Ay, truquito, bebé. El comando grita, pero ahora se mide la pasión por televisión. Está aquí el deporte y su pasión, el deporte y su ilusión, el Osvaldo y su emoción. Ay, truquito.